Termodinámica. Procesos termodinámicos. Todo gas ideal tiene un estado termodinámico, en donde se define la presión, el volumen y la temperatura. Sin embargo, para pasar de un estado a otro tenemos los procesos termodinámicos, los cuales son trayectorias que siguen un estado termodinámico para llegar de uno a otro estado. Esta trayectoria se define por el cambio de una o más variables termodinámicas. Durante este proceso termodinámico puede entrar o salir calor del gas. El gas puede hacer trabajo sobre los alrededores o recibir un trabajo. Durante este proceso puede cambiar la energía interna del gas y nos permiten describir el funcionamiento de las máquinas térmicas. La relación que existe entre la energía interna, el calor y el trabajo está dada por la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía interna va a ser igual al calor recibido menos el trabajo realizado por el gas. En cualquier proceso termodinámico podemos establecer la relación entre estas tres variables: la energía interna del gas, el calor recibido o entregado y el trabajo realizado sobre el gas o por el gas. Tenemos 4 procesos termodinámicos básicos. El proceso isobárico es una trayectoria en donde se mantiene la misma presión. El proceso isocórico, una trayectoria donde se mantiene el mismo volumen. El proceso isotérmico, donde se mantiene la misma temperatura. El proceso adiabático, donde no hay intercambio de calor. Hay un cambio de las 3 variables sin cambio de calor. Veamos el proceso isobárico. El gas está en un estado A y queremos pasar a un estado B sin cambiar su presión, pero esto implicará un cambio de temperatura. La trayectoria será una línea recta paralela al eje horizontal, como se muestra en la figura. En este proceso entra calor al gas y se puede calcular como Q igual a N, que es el número de moles, por el calor específico a presión constante del gas por el cambio de temperatura. Cp es el calor específico a presión constante. Y tenemos valores muy particulares para gas monoatómico, que es igual a 5 medios de R, que R es la constante de gas ideal, o para el diatómico 7 medios de R, que es la constante del gas ideal. En este proceso se realiza un trabajo, que es igual al área bajo la recta que hemos dibujado, y se calcula como P, presión por el cambio de volumen. En este caso existe un cambio de energía interna del gas, y depende del calor y del trabajo que se realiza por el gas. Un ejemplo de este tipo de procesos es si tenemos una jeringa con el gas dentro de la jeringa y le aplicamos calor, y esta jeringa empezará a moverse hacia afuera. El gas se expande en un proceso isobárico, porque la presión sobre la jeringa no cambia. Sí cambia la temperatura y sí cambia el volumen. El proceso isocórico o isovolumétrico. El gas pasa de un estado A un estado B sin cambiar su volumen, hacia una trayectoria linealmente hacia arriba. En este proceso también entra calor, y se calcula como Q igual a N, que es el número de moles, Cb, que es el calor específico del gas ideal a volumen constante, y el cambio de temperatura. En este caso, el calor específico a volumen constante también se relaciona con la constante del gas ideal R. Cb es igual a 3 medios de R para un gas monoatómico, y para un gas diatómico su valor es de 5 medios de R. En este caso no hay trabajo sobre el gas o hecho por el gas, porque no hay un área bajo la curva. Y el cambio de energía interna depende de cuánto calor entra o cuánto calor sale del gas. Un ejemplo de este tipo de procesos es el gas dentro de una olla que recibe calor. Cambia la presión, aumenta, la temperatura aumenta, pero el volumen se mantiene constante, no deja salir el gas. Proceso isotérmico. En este proceso el gas no cambia de temperatura. Entonces si tenemos un punto estado A, pasamos a B, pero que está en la misma isoterma, haciendo una trayectoria que sigue la isoterma. Es una curva que va de A hasta B sin cambiar la temperatura. En este caso, para calcular el trabajo, usamos la expresión de N RT por volumen natural del volumen final sobre el volumen inicial. N es el número de moles, R la constante de gas ideal, T la temperatura y los volúmenes iniciales y finales. Esto también representa el área bajo la curva de esta nueva trayectoria. En este caso no cambia la energía interna del gas porque no hay un cambio de temperatura.
Es el ejemplo de los pistones de un motor. Un gas dentro de un cilindro se comprime, aumentando la presión a temperatura constante, también al expandir el gas, reduciendo la presión a temperatura constante. El cuarto proceso termodinámico es el proceso adiabático. El gas pasa de un estado A a un estado B sin intercambiar calor. Cambia de isoterma de A hasta B. Adiabático significa que atraviesa líneas, es decir, atraviesa isotermas. En este proceso hay una relación diferente de la presión, volumen y temperatura, y está relacionada con los calores específicos del gas a presión y volumen constante. En este caso no están relacionados por la ley de gas ideal, sino que se relaciona por presión por volumen elevado a la gamma. Eso hace una constante. Quiere decir que en cualquier punto de esta línea adiabática debe tener el mismo valor. Gamma es la razón entre el calor específico a presión constante del gas y el calor específico a volumen constante del gas. También existe la relación entre temperatura y volumen de este movimiento adiabático. La temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es una constante, de tal manera que si tomo otro punto de la trayectoria adiabática, la temperatura de B por el volumen de B a la gamma menos 1 debe ser lo mismo. Para calcular su trabajo también usamos gamma. El trabajo es igual a presión B por volumen B menos presión A por volumen A entre 1 menos gamma, y representa el área bajo la curva. Podemos usar también otra expresión. En lugar de volúmenes usamos temperaturas, donde el trabajo es igual a N, número de moles, por R, constante del gas ideal, por la temperatura B menos temperatura A sobre 1 menos gamma. Recuerde que gamma depende de si es monotómico o diatómico. Y el cambio de energía interna depende del trabajo realizado por el gas. El ejemplo típico de un proceso adiabático es cuando abrimos una botella que está cerrada. El cambio repentino de la presión cambia el volumen y cambia la temperatura y no hay un intercambio de calor.